y estudios en diversos países como Italia, Japón, Chile, Estados Unidos, España y México. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Luis Lamas Pucio. Gracias. Muy buenos días, estimados amigos, colegas. Una vez más, mi gratitud a los presentes por la deferencia que tienen de permitirme disertar y compartir con ustedes algunas experiencias académicas, algunas experiencias profesionales, algunas experiencias personales en un tema de mucha actualidad, un tema vigente, aunque es un tema que ha sido y es motivo de una serie de metamorfosis. Para mí, como vuelvo a señalar, es una oportunidad más de poder compartir con ustedes esta experiencia de carácter profesional de manera muy especial, que tuvo sus inicios allá por los años 1980. 1982, cuando publiqué el segundo libro sobre el delito de lavado de dinero. Como ustedes se podrán imaginar, en los años 80, 82, cuando todos los que están acá presentes eran posiblemente jóvenes o adolescentes, era un tema poco entendido y comprendido, era un tema inédito, pero también, como acabo de manifestar, no es que el tema no existiera, el tema ha existido. Lo que sucede es que se ha ido mimetizando, se ha ido transformando para poder adecuarse a las circunstancias y a los acontecimientos. Pero no es que nunca haya existido un interés por darle apariencia de legitimidad al dinero sucio. Y no solamente ha sufrido una metamorfosis, sino que desde mi opinión personal es un tema de un alto contenido político, como es la delincuencia y como es la criminalidad, que en realidad no es un tema circunscrito al ámbito de las patologías personales. Esa es una parte de la historia. La parte más importante y relevante parte de la premisa de que siempre han existido y siempre van a existir actitudes, conductas, comportamientos que lo que persiguen es un beneficio económico exacerbado a niveles eminentemente patrimoniales, pero que, dependiendo de la coyuntura y de las circunstancias, se ha convertido en un tema político, como es ampliamente de conocimiento para todos nosotros. Y digo que es un tema político porque imaginarnos una sociedad perfecta, una sociedad homogénea, una sociedad justa, ya en el plano estrictamente filosófico, en la que todos los seres humanos somos iguales, es una utopía. Siempre van a haber personas que van a tratar de aprovecharse a costa de las expectativas de las grandes mayorías para su beneficio personal y evidentemente con un fin estrictamente metalizado. Y reafirmo la aseveración de que el lavado de activos, más allá del debate estrictamente normativo, jurídico, dogmático, jurisprudencial, es un tema eminentemente político porque los políticos han hecho suyo el tema del lavado de activos. Los políticos utilizan el lavado de activos con fines estrictamente políticos y el tema delictivo propiamente, ante la ineptitud o ante la indiferencia o ante el interés de los que gobiernan por prevenirlo y controlarlo,
deja de ser un tema estrictamente residual y se convierte en un tema político, porque es parte de la política. Pero no solamente es parte de la política, es parte de la política económica, de la política cultural y de la política coyuntural. Entonces, cuando nos remontamos a los años de 1980, 1981, hablar de lavado de dinero, no se decía activos, era un hecho coyuntural muy especial. Pero no solamente acá en el Perú, en el mundo. En el mundo, porque en realidad todo este marco normativo que nosotros estamos viendo acá es resultado de las grandes decisiones globales, que son los que empujan a las masas a convivir bajo estos esquemas, pero siempre partiendo de esa premisa de mimetizar los temas, de manipular los temas y sobre todo de enriquecerse, ¿no? Por eso, en una conferencia anterior, siempre en el plano de las reflexiones a los efectos de poder un poco sensibilizarnos frente al tema del lavado de activos, yo manifestaba que quienes más se benefician con el lavado de activos no son los delincuentes. No me estoy refiriendo a los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Me estoy refiriendo a los delincuentes como comúnmente lo entendemos, ¿no? El delincuente aislado, el delincuente racionalizado, el delincuente que está en las cárceles, que son las grandes mayorías. Manifestaba que quienes más se han beneficiado y se benefician, o sea, el real y verdadero negocio de lavado de activos no es para beneficiar a los narcos, a los corruptos, a los funcionarios, a los que participan en actividades criminales organizadas. Esa es la parte más visible de la morfología del lavado de activos. Quienes más se benefician, y ahora más que nunca se han beneficiado y se siguen beneficiando, son los bancos, porque los bancos son los que, entre comillas, guardan el dinero. Y como todos sabemos, los bancos no es que vayan a guardar en una caja fuerte el dinero, lo guardan entre comillas, porque lo utilizan a través del flujo de capitales. Es decir, si un corrupto entrega 100 para que se lo guarden y se lo escondan, el banco va a operativizar esos 100 y a través del financiamiento, el préstamo y todo lo que ya sabemos, posiblemente esos 100 se conviertan en 1000. Mientras que el corrupto solamente su ganancia está circunscrita al dinero sucio que ha recibido, que ha incrementado su patrimonio, y posiblemente a un interés insignificante, que es pagar para que el dinero se lo escondan. Entonces, yo manifestaba, y lo sigo manifestando, la razón y la existencia, para ser repetitivos, de más de 150 paraísos financieros, que son jurisdicciones profesamente colocadas geográficamente a nivel global, cuya función, entre otras, es dar seguridad a través de la confidencialidad. Yo entrego mi dinero bajo la premisa de que nadie se va a enterar de que mi dinero está escondido en esa institución financiera, en ese paraíso financiero ubicado geográficamente. Esta es una lectura interpretativa particularmente tradicional y clásica, porque como todos sabemos perfectamente, el dinero, metalizadamente hablando, ha empezado a dejar de existir. Existe un dinero virtual.
que está solamente en las pantallas de las terminales y de las computadoras. Yo trabajo, recibo mi sueldo en una cuenta que la institución que me la paga electrónicamente me la transfiere a una cuenta virtual a través de una operación virtual. Al trasladarme esa suma de dinero, tengo virtualmente un dinero. Claro, yo puedo ir al banco y lo puedo transformar en dinero físico, pero pierdo intereses, pierdo espacio de seguridad, pierdo operatividad, porque cuando yo voy a comprar algo, no es igual comprarlo con dinero en efectivo que con mi tarjeta de crédito. Entonces, el dinero producto de mi trabajo se me entrega en términos virtuales. Yo virtualmente hago uso de ese dinero a través de mi tarjeta. Voy a una agencia de viajes o entro a una página web en internet, compro un pasaje, lo primero que hago es pago con mi tarjeta de crédito. Eventualmente puedo ir al local en donde tengo que pagar efectivamente el monto de la tarjeta, pero también en ese momento puedo volver a pagarlo con la tarjeta de crédito. Yo me traslado a otro país, a otra jurisdicción, y no llevo absolutamente un solo centavo en mi bolsillo. Lo único que llevo es mi tarjeta de crédito. Con esa tarjeta de crédito voy al hotel, pago el hotel. Con esa tarjeta de crédito pago mis alimentos. Con esa tarjeta de crédito voy a los malls, a las tiendas. Es decir, todo lo puedo hacer actualmente con mi tarjeta de crédito. Entonces yo ya no necesito, como necesitaba antes, tener físicamente el dinero. Yo recuerdo que mi padre era un comerciante que se dedicaba a la venta de cajas fuertes. Antiguamente, estoy hablando de hace unos 60, 70 años atrás, la caja fuerte físicamente era un símbolo de poder, un símbolo de seguridad, un símbolo de opulencia, ¿no? Y cuanto más grande era la caja fuerte, mayores eran los espacios de brindar este tipo de seguridad. Entonces, si yo era un hombre con mucho dinero, necesitaba una caja fuerte que más o menos estuviera en los estándares de la cantidad de dinero que yo tenía. Entonces, habían cajas fuertes que podían ser pues, del tamaño de un automóvil. Entonces, imagínense ustedes lo que significaba trasladar una caja fuerte de ese tipo. Además, esas cajas fuertes eran inexpugnables contra incendios, contra terremotos, contra cualquier tipo de impacto físico, ¿no? Y ahora resulta que esas cajas de fuertes están en los museos. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora una caja fuerte virtual. Y ni siquiera tengo dinero digitalizado. Tengo criptomonedas en un monedero virtual que está en el espacio y que plantea pues una dimensión interpretativa de grandes proporciones, porque lo que físicamente significaba ubicar 10 millones de dólares en términos de espacio, esos 10 millones de dólares ahora están en una clave, en mi teléfono, en una dimensión virtual, en un monedero virtual, y se han convertido en una criptomoneda. Entonces, imaginémonos el fenómeno que estamos enfrentando. Bueno, esta es la introducción. Si me permiten 5 minutos, quería ordenar un poco mi material para poder desarrollar la clase. Doctores, aló, aprovecho para anunciar que si desean realizar alguna pregunta o consulta, levanten la mano para que le podamos acercar el micrófono y nuestros compañeros del aula virtual también puedan escuchar sus preguntas. Muchas gracias.
Como punto referencial en el desarrollo de la exposición, evidentemente que hay que partir de la premisa de lo que dicen las normas, el sistema normativo. Sobre todo el decreto legislativo 1106, que posteriormente fue modificado por otro decreto legislativo, y a su vez ha sido y sigue siendo motivo de una lectura evolutiva e interpretativa para que los juristas se puedan poner de acuerdo. Porque los juristas tenemos como defecto, por nuestra formación académica, actividad profesional que desarrollamos, vernos inmersos en una lectura dogmática, jurídica, normativa, interpretativa, porque los problemas más significativos en el tema de lavado de activos tienen que ser resueltos en el ámbito social. Por eso, como punto de referencia, el decreto legislativo 1106. En los últimos años, como acababa de manifestar, ha habido una evolución importante en cuanto a la lectura de lavado de activos, y han habido dos orientaciones: la estrictamente penal, basadas en el decreto legislativo 1106, y una lectura de contenido eminentemente administrativo, que tiene entre sus objetivos prevenir el lavado de activos. Pero este decreto legislativo 1106, a su vez, modificó o dejó sin efecto una ley anterior, la 2776, que 2 o 3 años antes incorporó por primera vez en el ámbito nacional el delito de lavado de activos. No es que no existiera legislación que reprimiera en alguna medida este tipo de actividades, porque curiosamente, años antes a la promulgación de esta ley que incorporó el delito de lavado de activos, ya se había modificado el Código Penal actualmente vigente. Se había modificado la legislación que reprime el delito de tráfico ilícito de drogas y había incorporado a la legislación pertinente el denominado delito de lavado de dinero. Y esta incorporación partía de la premisa de que había necesidad de fiscalizar el dinero, los fondos que provenían del narcotráfico. Y es un tema que hasta la fecha no ha sido resuelto porque, como todos sabemos, uno de los temas de mayor actualidad en los momentos actuales es esa discusión bizantina y secular sobre el llamado delito precedente. Pero, retomando un poco lo que manifestaba, una de las primeras, por no decir la primera modificación que se hizo al Código Penal de 1991 fue la modificación, a su vez,
de la legislación que reprimía el tráfico ilícito de drogas y se incorporó 2 acápites al artículo 296. Uno de esos acápites estaba referido a la utilización del sistema bancario para darle apariencia de legitimidad. Y lo que hay que resaltar es que, paralelamente a la modificación del Código Penal, por decirlo menos en términos metafóricos, se incorporó la pena de cadena perpetua para el delito de lavado de dinero. El Perú, en esos momentos, era la única nación del planeta que sancionaba el lavado de dinero con pena de cadena perpetua. Y en los foros internacionales generaba un interés muy especial el hecho de que hubiera un país que hubiera tipificado estas actividades para cuyos efectos hubiera incorporado la pena de cadena perpetua. Por supuesto que nunca se sancionó a nadie con pena de cadena perpetua y además ya se legitimaba dinero proveniente del narcotráfico. Y no solamente se legitimaba dinero proveniente del narcotráfico, sino que parte de la economía, del proyecto económico vigente en aquel entonces, partía de la premisa de la necesidad de incorporar al sistema financiero normal el dinero que provenía del narcotráfico. Una de las remembranzas de aquella época es lo que se conoce ahora como el Jirón Ocoña. Un jirón que adquirió notoriedad porque estaban la mayoría de las casas de cambio que se dedicaban exclusivamente a adquirir dinero que provenía del narcotráfico. En esa época el Perú era el primero o segundo país del planeta que producía pasta básica de clorhidrato de cocaína, que a su vez abastecía al denominado cartel de Cali. Y todas las noches ingresaban al territorio nacional aproximadamente 200 avionetas, profesamente diseñadas para que aterrizaran en aeropuertos clandestinos o incluso en algunas pistas y se generara un trueque entre dólares y pasta básica que a su vez servía para abastecer de materia prima a este cartel colombiano de la droga, que a su vez tenía una capacidad de transformación y producir cocaína en cantidades industriales. Ha sido uno de los fenómenos geopolíticos más interesantes que ha habido en el tema del narcotráfico, porque el Perú vivía una coyuntura muy especial. Vivíamos una inflación. Y la inflación significaba que cada hora que pasaba, el sol perdía poder adquisitivo. Entonces, la ciudadanía recurría a adquirir dólares como una manera de poder asegurarse y evitar que su capital se devaluara como consecuencia de un proceso inflacionario. Y todavía hay algunas reminiscencias. En la cultura popular subsiste ese paradigma de que más seguro estoy teniendo dólares que teniendo soles. Y esa es la razón por la cual la cotización de la moneda es un componente significativo que marca el devenir de las operaciones económicas todos los días.
porque la disyuntiva es o ahorro en dólares o ahorro en soles. Y tanto es así que, si bien es cierto, el Jirón Ocoña ha perdido cierta popularidad porque la vida citadina se ha transformado, no es nada extraño ir a cualquier esquina y poder comprar dólares. Y no es que uno compre cantidades pequeñas, porque eso es lo que en apariencia se muestra. Yo puedo llamar a un número telefónico, contactarme con una casa de cambios y decirle, mira, necesito comprar $100,000. Y inmediatamente se pone en actividad un operativo de carácter financiero subrepticio. Llegan a tu casa en 2 o 3 motocicletas y te entregan los dólares y tú pagas con soles. Una operación típica de lavado de activos, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 1 y 2 del decreto legislativo 1106. Pero en esa época pues era absolutamente tan frecuente y tan común que era parte de la narrativa del proyecto económico. Y ahí está explicado esa lectura interpretativa de la visión política del lavado de activos. Porque los antecedentes más cercanos a ese momento de transformación, que si bien es cierto se plasmaron en la Convención de las Naciones Unidas del año de 1980 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que también es conocida como la Convención de Viena, la razón explicativa de criminalizar el lavado de activos partió de la premisa de que el narcotráfico, el tráfico y el consumo de drogas se había convertido en un problema global. Y había en la mente de los políticos la necesidad de atacar la base económica del narcotráfico, en el entendido que criminalizando las actividades de transformación de ese dinero, el narcotráfico se iba a ver neutralizado. A partir de ahí surgieron varias lecturas interpretativas. Países consumidores, países productores y países de tránsito. Se convirtió el narcotráfico en un tema de política global. Los carteles de la droga, que ahí está explicado también en gran medida el sentido de la legislación que reprime el crimen organizado. Por supuesto que esta visión orgánica de la criminalidad se vio fortalecida por la cinematografía hollywoodense o de Hollywood, que nos hicieron creer la existencia de organizaciones criminales, de familias criminales y todo lo que hemos visto en las películas en los últimos tiempos. Que ahí también hay un tema tremendamente discutible si lo trasladamos a la discusión actual, que tiene su origen en el debate sobre la legislación nacional que creó la figura de la organización criminal, que es un componente que juega de la mano, abrazado, en forma paralela con la legislación del lavado de activos. Pero eso es un tema aparte. Entonces, la necesidad de recurrir a la criminalización del lavado de activos tiene sus orígenes en el narcotráfico. Pero claro, si queremos remontarnos un poco más atrás, también podríamos entrar a analizar qué cosa fue el narcotráfico. ¿Por qué se criminalizó el narcotráfico? ¿Por qué el narcotráfico es un delito de primer nivel, es un delito grave? Partiendo de la premisa de la necesidad de proteger la salud pública. Por eso que en un primer momento la legislación que reprimía el lavado de dinero estaba dentro del rubro de los delitos que atentan contra la salud, porque se partía de la premisa que el narcotráfico afectaba la salud de los seres humanos. El bien jurídico protegido era la salud. Pero, curiosamente, los seres humanos hemos consumido sustancias que alteran el comportamiento de las épocas más ancestrales.
no es la cocaína o la pasta básica, no son las drogas sintéticas. Hay infinidad de sustancias naturales que son ingeridas con fines culturales, con fines curativos, con fines terapéuticos, con fines religiosos, ¿no? Con fines ancestrales. O sea, el ser humano, desde sus épocas más ancestrales, ha recurrido a la ingesta de sustancias que intentan explicar razones existenciales a través de una lectura religiosa sobre los fenómenos que acontecen en la humanidad. Y muchas de estas sustancias han sido y son utilizadas incluso con fines terapéuticos. Claro, ahí habría que hacer un espacio. La hoja de coca, la maldita hoja de coca, así se señalaba en los foros internacionales, de la cual se extraía la pasta básica, y la pasta básica se convertía en clorhidrato, y el clorhidrato se convertía en narcotráfico, y el narcotráfico se convertía en un problema social que afectaba a millones de seres humanos. Digo lo que afirmo porque en estos foros internacionales donde se discutían estos temas, cuando acababan los eventos, siempre habían ceremonias de despedida, y lo primero que se hacía era ingerir bebidas alcohólicas, con lo cual también se alteraba el comportamiento, como todos sabemos, cuando uno ingesta bebidas alcohólicas, bajo otros componentes, también se altera la percepción de la realidad, aunque no tiene el estigma que tiene la pasta básica, porque incluso la cocaína también ha sido objeto de diferentes lecturas interpretativas. Hay quienes afirman que Sigmund Freud desarrolla gran parte de su planteamiento sobre el psicoanálisis bajo la ingesta de clorhidrato de cocaína. Y yo he escuchado de generaciones anteriores a la mía que la ingesta de cocaína, en términos racionales, por supuesto, no en términos compulsivos patológicos, que es un problema ya de enfermedad, era un ingrediente de alta sociabilidad. La cucharita de plata en un club de gran renombre social, se ingestaba cocaína, de muy buena calidad por supuesto, y uno se ponía locuaz, alegre, contento, optimista, ¿no? Entonces, lo que quiero manifestar es cómo hay diferentes lecturas interpretativas para poder percibir la realidad. Hace 80, 90 años atrás, uno iba al mercado central, al famoso Jirón Capón, que ahora creo que ya no se llama Capón, y había un fumadero de opio, ¿no? Recuerdo una vez en un evento que hubo en la Embajada de Estados Unidos, que eran pues los que más empujaban estas lecturas interpretativas, el conferencista, un antropólogo, en el momento que estaba disertando, sacó una bolsita y se puso a chachar coca. Por supuesto que eso causó pues un escándalo en el evento, porque hablando de todo lo que hablábamos, ¿cómo era posible que una persona se pusiera a chachar coca? Y ahora sabemos que la coca es una planta ancestral que tiene una serie de propiedades que no las tienen otras plantas. Pero el estigma era tan fuerte que la coca se incluyó dentro de la lista de plantas fiscalizadas en la Convención Única de Estupefacientes del año 1961 como una planta objeto de control y de fiscalización. Si tú viajabas a un país extranjero y te sorprendían en la aduana con bolsitas de hoja de coca para hacer tu mate de coca, tenlo por seguro que terminabas preso en la cárcel, porque la Convención Única de Estupefacientes señalaba que era una droga, que la coca era una droga catalogada como tal. Y retomando lo que manifestaba sobre la ingesta del opio, que también es un elemento interesante en
en la trayectoria interpretativa de la figura del lavado de activos, porque, como manifestaba, cuando se suscita un proceso internacional de migración, los chinos, cuando emigran al mundo occidental, sobre todo los Estados Unidos y en el caso del Perú, llevaron también sus costumbres y por eso existían los fumaderos de opio y estaba legalmente permitido porque no había ley que lo reprimiera ni lo hubiera criminalizado, y quien quería fumar opio lo podía hacer. Y a su vez, la presencia y la existencia del opio en China se debió justamente, retomando otra vez el interés geopolítico del lavado de activos, a intereses económicos por parte de países del primer mundo que estaban colonizando China y generaron una dependencia masiva al consumo y a la ingesta de opio, que se convirtió en un problema social que después terminó en la revolución. Y la revolución implicó la presencia de Mao Zedong. Mao Zedong a su vez significó la presencia de la Banda de los Cuatro y a su vez transformó la economía china, y China es actualmente lo que es justamente en esa línea interpretativa de lo que implicó y significó la ruptura de los vínculos de explotación por parte de intereses económicos internacionales que les interesaba la comercialización del opio y de la marihuana con fines estrictamente económicos. En esa época nadie se preocupó por la salud de las personas. Entonces, creo que es interesante hacer algunos acápites sobre el particular, porque la lectura interpretativa del tráfico ilícito de drogas como delito precedente, que a su vez motiva la discusión sobre la autonomía del delito de lavado de activos, que está en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, si queremos retrotraernos en una lectura histórica sociológica, nos va a permitir más o menos tratar de entender dónde estamos parados y qué cosa es lo que estamos discutiendo. Porque si lo vamos a ver estrictamente desde el punto de vista normativo, entenderíamos que a partir de la frondosa legislación que se promulgó en el Perú y en el plano internacional, con la finalidad de controlar la ingesta de sustancias que alteran el comportamiento, conllevaron a que ahora más que nunca se hayan suscitado infinidad de fórmulas de adicción en igualdad de condiciones a la ingesta, pero que tienen otras características, que en alguna medida significa la manipulación de las conciencias masivas, para de esa manera poder establecer una categoría entre quiénes son malos, quiénes son buenos, quiénes son prósperos, quiénes son delincuentes, quiénes son antisociables, quiénes son resociabilizables, y en esa línea de análisis, evidentemente, el marco de la ley, el marco de la justicia, es el que va a definir quién está preso y quién está libre. Entonces, en realidad, esta legislación, la legislación nacional con sus respectivas modificaciones, es un paradigma, porque entendemos que uno de los objetivos de la ley es prevenir conductas que generan una situación de descalabro social, a los efectos de que en términos pedagógicos, disuasivos, represivos, intuitivos, la ciudadanía se vea animada a no cometer esos hechos, porque esos hechos indudablemente implican un tremendo perjuicio a determinados bienes jurídicos. Pero digo que es una paradoja porque creo que ahora, más que nunca, se lava dinero bajo otros esquemas. El dinero sucio se ha visto involucrado en otros fenómenos sociopolíticos de grandes proyecciones, la corrupción. Ahí podríamos hablar varias horas de la lectura interpretativa del fenómeno de la corrupción como fenómeno político, y no alardeando discursos, sino simplemente analizando lo que ha pasado ayer en el Perú, lo que ha pasado antes de ayer, lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 días, lo que viene sucediendo en el Perú
en las últimas semanas, en los últimos años. El caso más emblemático, Odebrecht, ¿no? Que es una modalidad de corrupción que también a su vez es el delito precedente para el lavado de activos, fortalecida por la legislación de crimen organizado. Entonces, estas dos grandes lecturas interpretativas de la normatividad que previene y reprime el delito de lavado de activos parten de las premisas de los debates y las discusiones que se han desarrollado en los foros internacionales. La creación de la unidad de inteligencia financiera no es algo que a nosotros los peruanos se nos haya ocurrido, no es una genialidad de los peruanos, es producto de un marco normativo y de una presión política internacional para crear la unidad de inteligencia financiera a los efectos de impedir que se lave dinero, a los efectos de controlar las transacciones financieras sospechosas, pero como manifestaba en términos irónicos, más corrupción, más legislación, más lavado, más legislación. El punto que marca la diferencia es el manejo político de la legislación. Entonces, esta legislación que se incorporó al Perú a partir de la ley 2773, que incorporó el delito de lavado de activos, en realidad fue motivada por los debates de carácter internacional. Entre otras cosas, la Convención de Viena del año 1988, el reglamento modelo para la prevención y control del lavado de activos de la CICAT, Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, y otras iniciativas legislativas o recomendaciones que parten del entendido de la necesidad de criminalizar la transferencia, posesión o ocultamiento de dinero sucio. Entonces, esta convención del año 88, que se desarrolló en la ciudad de Viena, de la cual el Perú es parte porque el Perú la ha ratificado, entre otras cosas, diseñó algunos preceptos y principios fundamentales que han servido como premisas para poder diseñar la legislación en los países que reprime y previene las actividades de lavado de activos. Esta convención del 88, como también acabo de manifestar de una manera bastante resumida, tiene sus antecedentes en estos debates internacionales y en otras convenciones relacionadas, sobre todo, básicamente al tema del tráfico de drogas, como un problema de carácter global y sobre la imperiosa necesidad de que ante la ineficiencia de las políticas internacionales, que son políticas eminentemente direccionadas, y ante la incapacidad de los estados para poder someterse a ciertos parámetros, la mejor fórmula de crear un marco legislativo internacional es a través de las convenciones internacionales. Pero resulta que estas convenciones no son tan democráticas como aparentan ser. Claro, uno dice las Naciones Unidas, donde están todas las Naciones Unidas, abrazadas en igualdad de condiciones, la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde se supone y se entiende, así nos han inculcado a nosotros, que ahí está la democracia global, ahí están representados todos los países, ahí todos los premieres, primer ministros o presidentes, cuando van a la asamblea, tienen que hacer un discurso de 20, 25 minutos. Por supuesto que nadie los escucha, solamente se escuchan ellos, pero están representados en las Naciones Unidas, porque entendemos que en las Naciones Unidas está la democracia global. Uno de esos brazos es las convenciones. Cómo se manipulan las convenciones, cómo se debaten en las convenciones y cómo resulta que no es tan cierto que todos los países son iguales. Porque estas convenciones se desarrollan a través de los proyectos y de los anteproyectos. Y cuando van los presidentes solamente la firman y la ratifican, pero ya está planteado ahí. Entonces, estas convenciones, en el entendido, para los que recién acaban de llegar, partieron de la premisa de que había que criminalizar la manipulación o el manejo de los fondos económicos provenientes del narcotráfico. Entonces, en esa lectura interpretativa, se aprobó esta convención, en la cual hay un marco normativo sobre la
características de la tipificación del delito de lavado de activos y paralelamente, a través de un manejo más administrativo, se empiezan a plantear las bases para el desarrollo y el diseño de normas administrativas que no tienen necesariamente un contenido penal. Las transacciones financieras sospechosas, las operaciones sospechosas, los sujetos obligados, la unidad de inteligencia financieras, el reporte de las operaciones, que a su vez tienen una vinculación porque hay 2 o 3 artículos dentro del decreto legislativo 1106 que también han criminalizado la actuación del denominado oficial de cumplimiento, ¿no? Que es una rama que tiene una etiología administrativa en el entendido de que hay que penalizar y criminalizar a aquellos oficiales de cumplimiento que no reportan de manera pertinente y oportuna las denominadas transacciones financieras sospechosas. Si eso fuera así, hace tiempo que se hubiera develado todo lo de Odebrecht. Y nadie sabía eso porque en el entendido de que nunca hubo una transacción financiera sospechosa respecto a estas operaciones de carácter económico que caracterizaron la vida económica del Perú en los últimos 10 o 15 años. Entonces, ahí están planteadas, digamos, las primeras iniciativas de esta legislación que parte de la premisa de reprimir las denominadas acciones en el ámbito de la transferencia, posesión, ocultamiento o encubrimiento de activos que en algunos casos deberían provenir de los denominados delitos precedentes, de acuerdo a la lista que están establecidos, y en otros casos que se circunscriben a un debate bastante teórico y esotérico sobre la autonomía del delito de lavado de activos, sobre la incorporación dentro del tipo penal del delito precedente y de la recurrencia a los efectos de poder verificar la procedencia de estos activos y su recurrencia a la denominada prueba indiciaria, que como todos sabemos es un proceso lógico inferencial a través del cual se establecen ciertos hechos, ciertas vinculaciones o relaciones que a quien procesa, investiga, juzga y condena le permite inferir. Efectivamente, si bien es cierto, estos hechos o estos indicios no están directamente relacionados a actividades de lavado de activos, el proceso lógico inferencial, a través de las máximas de la experiencia, permiten concluir que efectivamente esas operaciones sistemáticamente ordenadas nos orientan a una actividad de lavado de activos. Y como consecuencia de eso, poder superar un estándar de control respecto al principio de presunción de inocencia. Es decir, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, por lo menos en términos teóricos. Ahora, claro, si queremos enriquecer esa lectura interpretativa, a su vez hay que darle la lectura que corresponde de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, los estándares de calidad, la investigación preparatoria, las disposiciones, el control de la acusación, el inicio del juicio oral, el garantismo de carácter procesal, ¿no? Que están enmarcados dentro de una lectura más garantista de lo que significa poder procesar a alguien por lavado de activos. ¿Alguna pregunta sobre el particular? Sí. Doctor, muy buenos días y buenos días con los presentes. Lo que yo quisiera hacerle una interrogante en este caso es si en este caso cabe si es que cabe la complicidad postconsumativa en el delito de lavado de activos, teniendo en cuenta en este caso que el acuerdo plenario el 3/2010 establecía en este caso que el delito de lavado de activos es un delito de resultado. Es decir, el agente, en este caso el agente,
en este caso, con su accionar debe, en este caso, cuanto menos, lograr dificultar, en este caso, o ocultar, en este caso, el dinero, ¿no? Entonces mi pregunta es eso, si es que cabe o si cabería en este caso la complicidad postconsumativa en ese delito. Bueno, de acuerdo al Código Penal, los niveles de participación tienen que ver con autoría, coautoría, complicidad primaria, complicidad secundaria y eventualmente un acto de instigación sobre el lavado de dinero. Pero retomando un poco lo del acuerdo plenario, que digamos sería el marco interpretativo más adecuado dependiendo de las circunstancias, el hecho ya estaba en alguna medida entreceñido en los acuerdos plenarios anteriores respecto al tema de la autonomía del delito de lavado de activos. Pero retomando también a las nuevas exigencias del Código Procesal Penal, los efectos de una tutela jurisdiccional efectiva son más exigentes, ¿no? Sobre todo cuando se formaliza la acusación fiscal respecto al análisis de tipicidad, que resulta siendo un elemento fundamental para poder encuadrar los hechos dentro del tipo penal y de esta manera poder permitir que la acusación fiscal pueda ser aprobada y pueda dar inicio al juicio oral. Pero dependerá mucho de las circunstancias y de la coyuntura. Claro, en esa línea de análisis creo yo que es interesante plantear algunas disquisiciones respecto a un análisis comparativo entre la etiología del delito de lavado de activos y la capacidad comparativa con otras formas delictivas o de criminalidad. Una de ellas es que lo que se persigue en el delito de lavado de activos es darle apariencia de legitimidad a un capital, a un activo, a unos bienes que entendemos provienen de una actividad de contenido ilícito. La característica es que estos delitos difícilmente se logran descubrir pruebas directas, a no ser que evidentemente haya, por ejemplo, un acto de confiscación, una persona que es sorprendida en posesión de una suma significativa de dinero en efectivo y no tiene forma y manera de cómo poder justificar el origen de ese dinero, porque una de las características o una de las exigencias del decreto legislativo 1106 es la tenencia, posesión, transporte y traslado de dinero sin justificación. Para eso existen las denominadas declaraciones del transporte de dinero. Pero también hay que entender que estas actividades están inmersas dentro de las actividades económicas normales. Y ahí creo que hay un punto de quiebre importante, en el sentido de que los actos de transferencia, posesión, ocultamiento y encubrimiento están enmarañados dentro de las actividades económicas normales de cualquier actividad económica. Es decir, por ejemplo, yo invierto dinero en un negocio. La inversión de este dinero en un negocio implica, entre otras cosas, constituir una persona jurídica. Yo puedo recurrir, tengo que recurrir al sistema bancario para poder configurar un capital dentro de la conformación de la persona jurídica. Hasta ahí son actividades permitidas por la ley. No tienen ninguna característica que pueda diferenciarlo dentro de las actividades normales. Y justamente el lavado de activos es una actividad inmersa dentro del desarrollo de las actividades de carácter económico. Entonces ahí surgen algunas dificultades. Pero en todo caso habrá que analizar cuál ha sido o cuál sería la participación de cada uno de los investigados respecto a estos hechos. Si son autores, instigadores, cómplices, cuál ha sido su nivel de participación, ¿no? Dependiendo de cada uno de los casos. No, digamos, yo le pongo así los hechos, digamos, X personas
En ese caso simularon contratos, compraron bienes inmuebles, bienes muebles. Entonces, creo yo que con esos actos se está en ese caso tratando de ocultar el dinero ilícito. Pero, claro, Otra cosa en este caso, pero a mí me están imputando en este caso ser cómplice, porque yo, digamos, siendo tesorero de un partido, presenté los informes ante la OMP. Entonces, en esa situación, la fiscalía, digamos, me imputa a mí ser cómplice. Pero teniendo en cuenta que en este caso, como les decía, ¿no?, en el Acuerdo Plenario 3 de 2010, el delito de lavado de activos es un delito de resultado. Entonces, lo que yo quería saber es eso, si es que está bien en este caso la imputación dada por la fiscalía. bueno, ahí hay varios temas, ¿no? El primero es, tú tenías o tienes dentro del partido una función específica. Claro, yo soy tesorero. Tú eres tesorero. Hay una discusión sobre, para poder entrar al tema, digamos, ¿no?, si un partido político puede ser objeto de una investigación por el delito de lavado de activos. El partido político es una persona jurídica que tiene sus estamentos, tiene sus estructuras, tiene su operatividad. El partido tiene un estamento contable financiero importante respecto al manejo de sus relaciones tributarias, económicas y financieras. Hay una legislación administrativa que obliga al partido a rendir cuentas ante la OMP respecto al aporte o los montos aportados por los aportantes en las campañas políticas. Ese es un primer punto referencial. ¿En qué términos la información que se brindó a la OMP fue una información pertinente, oportuna y una información justificada razonablemente en términos contables? ¿Quiénes fueron los aportantes? ¿De qué manera se hicieron estos aportes? ¿Cuál es la actitud de los aportantes respecto a la investigación que está siendo objeto? Se han develado hechos distintos que contradicen la función propia de los aportantes. ¿Eran realmente aportes verídicos de capital? ¿Eran aportes simulados de terceras personas que utilizaban aportantes para poder ingresar dinero a la contabilidad del partido y evidentemente darle apariencia de legitimidad? En esa línea de análisis, ¿cuál ha sido tu función? No, en este caso, lo que la fiscalía, digamos, me imputa es a mí, haber en este caso, como dice usted, no haber simulado o haber puesto en este caso aportantes fantasmas. O sea, aportantes que en realidad no. No, ¿cuál ha sido tu rol dentro de ese contexto? ¿Cuál? Tu rol, tu desempeño. Haber entregado en este caso o sea, tú estabas avalando en alguna medida, claro, esos aportes. Claro. Y se demostró que esos aportes eran irregulares o ilícitos. Claro. Entonces, pues en la línea de tu pregunta, tu participación en alguna medida, sin perjuicio de la concretización de la imputación más adelante, entiendo yo que la Fiscalía parte de la premisa de que tu participación como secretario en el manejo económico o tesorero del manejo económico del partido, tu participación hizo factible, posible que esos hechos se concretaran en esos términos que después fueron demostrados o develados como hechos falsos. Claro. Esa es, en síntesis, entiendo yo, la imputación. Claro, pero o sea, como yo también digo, ¿no?, en el Acuerdo Plenario 3 de 2010 exige que el delito de lavado de activos es un delito de resultado. O sea, en este caso, con la acción que hace el agente activo, el sujeto activo, en este caso ya hace que se dé, en este caso, que se dé el claro, que se ejecute. Pero para eso está la posibilidad de que se plantee en qué términos ha sido tu participación. No solamente en términos de lo que significó el propio resultado en cuanto a la concreción de la información que se brindó a la OMP, sino cuál ha sido tu participación, bajo qué características, bajo qué tipo de precedentes, cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron, cuál es el respaldo contable al cual tú accediste en el momento de tu participación.
¿no? Claro. Sí. Ok, Dentro de bueno, eso vamos a ordenar un poco. doctor, muy buenos días. Un gusto conocerlo. Vengo desde la ciudad de Pasco. Saludo a la distancia. Yo entiendo el planteamiento del colega y tendríamos que contextualizar esto en el hecho de que si él como tesorero estaba obligado a conocer de dónde venía el dinero, si tenía la obligación de supervisar que esos ingresos o esos aportes venían de personas tales. Desde ese contexto, pienso yo que si analizamos y si él tendría alguna posición de garante, en su momento se podría determinar o no la responsabilidad. Creo que es eso. Sí, varias cosas, ¿no? La primera es, yo he planteado algunas iniciativas a través de los medios periodísticos sobre la necesidad de la existencia de un oficial de cumplimiento dentro de los partidos políticos, bajo las mismas premisas de lo que significa la presencia de un oficial de cumplimiento, por ejemplo, en una entidad de carácter financiero bancario. Porque evidentemente que estas operaciones tienen características de lo que se denominaría como las transacciones financieras sospechosas. Entonces, ahí hay un primer vacío que se presta a diferentes lecturas interpretativas, que no está reglamentado, incluso ni siquiera está legislado sobre la necesidad de un nexo de fiscalización bajo la premisa de lo que significa el rol y el cumplimiento del oficial de cumplimiento. Porque incluso hay dos delitos en el decreto legislativo 1106 referidos exclusivamente a la omisión de la comunicación o al retardo de la omisión de la comunicación. O sea, el solo hecho de retardar ya de por sí es un delito. Ese es un tema, me parece, interesante para poder interpretar parte de la pregunta, ¿no? En segundo lugar, el análisis de tipicidad en cuanto a los hechos y en cuanto a la participación del tesorero. El solo hecho de que tú seas tesorero, el solo hecho de que la agrupación política sea objeto de una investigación por lavado de activos y el solo hecho de que se haya producido un resultado en concreto, de que se ingresó dinero sucio a través de la campaña, a los efectos de poder darle apariencia de legitimidad en el entendido de que esos aportes deberían estar dentro de la contabilidad de la agrupación política y que la incorporación de esta información haya sido rendida cuentas en términos oportunos y pertinentes a la OMPE, con lo cual ahí también hay otro espacio interpretativo sobre la omisión administrativa, que también podría tener una lectura interpretativa. Pero partimos de la premisa, creo yo, salvo mejor parecer, respecto a un análisis de tipicidad. ¿Cuál ha sido el nivel de participación del tesorero? Si las conductas desplegadas por el tesorero son factibles de poder encuadrar dentro de uno de los tipos penales de lo que es transferencia, posesión, ocultamiento y encubrimiento. Y la última es que el solo hecho de afirmar que se trata de un delito de resultado ameritaría dejar de lado cualquier tipo de discusión y debate, porque dejaríamos totalmente fuera de contexto el análisis pormenorizado en cuanto al comportamiento de cada una de las personas, que no solamente se circunscribía al caso propio del tesorero, sino a todos los que han participado. El contador también podría ser objeto de represión y de control si partimos de esa premisa exclusiva de que se trata de un delito de resultado. Yo creo que afirmar en esos términos que porque es un delito de resultado se obvia cualquier tipo de nivel de discusión en términos de la tipicidad del actor podría ser objeto de arbitrariedades, ¿no? Sí. Estoy siguiendo la línea de no necesariamente también dentro del análisis de los hechos que se está viviendo en el Perú, necesariamente el dinero, la persona aparenta es dinero sucio. ¿Por qué le digo esto? Porque en el mismo ejemplo que están haciendo, lo que se ve en el día a día,
un aportante hace un aporte fuerte al partido, pero el tesorero, en vez de entregarle a las arcas del partido, lo desvía al dirigente y este lo trata de transformar en un ingreso legal. Por tanto, no necesariamente la fuente tiene que ser ilícita o sucia, sino la fuente ha sido lícita, pero el autor o el agente lo ha transformado en ilícito para darle una apariencia legal en sus ingresos personales. Hay un voto discordante en el pleno jurisdiccional al cual se ha hecho referencia, que tiene el estigma de pertenecer al ex magistrado César Inostroza. En realidad, el origen de este acuerdo plenario también es discutible, más allá de entrar a analizar el nexo que tiene que ver entre la objetividad del tipo penal y la subjetividad de los hechos, partiendo de la premisa no solo de lo que acaba de manifestar, de que las actividades de lavado de activos están inmersas en actividades económicas, sino que además gran parte del contexto económico nacional parte justamente de la premisa de ser informal. Entonces, no es igual pues fiscalizar el financiamiento de un partido político en un país como Suiza o como los Estados Unidos, que fiscalizar los aportes de campaña en términos de ilicitud en una economía eminentemente de contenido informal. Ahí surge una primera lectura interpretativa. Pero, a ver, este acuerdo plenario de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, tuvo que haberse motivado en sentencias contradictorias. Pero estamos hablando de un acuerdo plenario que en realidad contrapuso recursos de nulidad frente a una sentencia casatoria. Con lo cual, el origen del acuerdo es de por sí en alguna medida cuestionable. Este acuerdo plenario, a mi entender, no ha puesto solución al problema sobre la categoría que tiene el denominado delito precedente en el análisis de los hechos. Este acuerdo plenario se suscita a raíz de unas declaraciones que salen en el diario El Comercio por parte de un fiscal que señala que al haberse dado esta casación respecto a un caso que provino de Arequipa relacionado con el club de fútbol Melgar Fútbol Club, era una casación que se contraponía con la denominada autonomía del delito de lavado de activos que está en el artículo 10 y que por lo tanto al haberse dejado de lado la necesidad del denominado delito precedente, esto iba a generar niveles importantes de impunidad. Esto fue la iniciativa que propició que el fiscal de la Nación planteara que se llevara a cabo un acuerdo plenario casatorio sobre la sentencia casatoria y aprovechar para poder establecer algunos parámetros sobre los estándares de prueba, sobre la autonomía del lavado de activos, sobre la prueba indiciaria y otros elementos. Este pleno casatorio lo primero que hizo fue dejar sin efecto su relación vinculante con esta sentencia casatoria respecto al tema que estoy manifestando, y además porque abordó el tema que estamos en alguna medida analizando. Este acuerdo plenario, a su vez, tiene sus antecedentes, o mejor dicho, este pleno casatorio tiene sus antecedentes en varios acuerdos plenarios en la que ya se había abordado el tema de la autonomía del delito de lavado de activos. Pero yo entendería que, partiendo de la premisa de la existencia de mucha informalidad en la economía,
una legislación de esta naturaleza que aborda la autonomía del delito de lavado de activos dejando de lado los denominados delitos precedentes es una herramienta legal que se puede prestar a mucho tipo de interpretaciones. Por eso que pensar que solamente porque se trata de un delito de resultado, todos los que habrían de alguna manera participado al haberse concretado el hecho mismo de haber transferido, ocultado fondos de carácter activo, tendrían que ser penalmente responsables. Pero acá, en el caso que tú planteas, lo importante es analizar cuál ha sido tu nivel de participación en los hechos, cuáles son las medidas que tú asumiste respecto a esos temas, quién te proporcionó a ti la información, de qué manera se te proporcionó esa información, de qué manera esa información que estaba siendo proporcionada estaba respaldada en los libros de contabilidad. Porque el partido no es solamente el tesorero, es toda una organización, ¿no?, que tiene diferentes acciones y diferentes niveles de participación. La autonomía que menciona, según su perspectiva, debe ser una autonomía sustantiva o procesal. O a qué cosa se nos da autonomía. Es importante generar la autonomía. Ahí también hay otra discusión. Si se trata de una autonomía en cuanto a la definición del tipo, o si se trata de una autonomía supeditada al proceso mismo. Porque si lo vemos desde el punto de vista del proceso, entenderíamos que tendríamos que partir de la existencia de una sentencia condenatoria, consentida y ejecutoriada, para poder iniciar una investigación sobre el lavado de activos. Entonces ahí hay varias posiciones sobre el particular. Unos refieren que es una autonomía estrictamente de carácter procesal. Otros refieren que el delito precedente debería ser parte del tipo penal de lavado de activos. Y además el tema se complica porque, si bien es cierto, se habla en términos de titulación en el artículo 10, autonomía del delito de lavado de activos, subsiguientemente hay una lista y una relación de delitos graves, en el entendido que son esos delitos graves los delitos anteriores que habrían posibilitado que ese dinero o esos activos fueran objeto de transferencia. Y la cuarta posibilidad en el análisis de los hechos es que, ante la discusión que existe entre la autonomía, en que si es parte del tipo penal, entre si existe o no existe el delito precedente, en cuanto a la relación de delitos que aparecen, en el mismo análisis de tipicidad se plantea la alternativa de la llamada prueba indiciaria. Es decir, como no hay pruebas directas que puedan demostrar la responsabilidad, yo recurro a una metodología inferencial que concateno hechos que me van a servir de prueba para poder develar el principio de presunción de inocencia, porque justamente la contraparte de la prueba indiciaria es el principio de presunción de inocencia. Entonces, ahí hay todo un análisis de los hechos, ¿no? ¿Usted cree que nos podría señalar algunas diferencias con la anterior ley, la ley 2775, la vigente ley que regula el lavado activo? ¿Sí le puede determinar cuáles son las diferencias en cuál tienen ambas leyes? Yo lo que puedo hacer es plantear una posición personal. Si estoy a favor o no estoy a favor de la autonomía. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. En esta dicotomía entre favor y contra está el Pleno, que se supone tenía por objetivo resolver esta discusión entre si hay necesidad o no hay necesidad para poder imputar, partir de la premisa de un delito precedente, partiendo del hecho mismo de la relación de delitos graves que son la puerta de entrada al delito de lavado de activos, que así está establecido en el decreto legislativo 1106, o de lo contrario, la capacidad de poder demostrar a través del proceso inferencial la prueba indirecta
si esa persona es culpable o no es culpable. ¿Por qué? Porque ya también el Tribunal Constitucional ha establecido ciertos rangos o ciertas categorías para poder desarrollar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. ¿Usted quería preguntar algo, doctor? Bueno, sí, claro. Sin embargo, había que hacer, digamos, no estoy personalmente no estoy de acuerdo con el papel de un país, digamos, que tenemos de un camino formal, donde la ley empieza en dictado y se dice recién cuando la fuerza de no, que bueno para salir del paro. Entonces, yo pienso que debe, digamos, ponerse la fuerza con más facilidad, sin apersonamientos, ahorita el montón de la venganza prácticamente de todos. Y lo que debe hacerse es una, más que justicia, un derecho que sea fácil de entender, simple, y que no se utilice pues para ciertas cosas como tal o actualmente, ¿no? Claro. Y este último 1106, justamente, ese es para mí lleva eso, ¿no? A que mira, se pueda los precedentes internacionales todos establecen la necesidad de la existencia de los delitos precedentes. La Convención de Viena del año 1988, el reglamento modelo de la CICAT, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, todos ellos hablan sobre la importancia justamente de poder evitar algún tipo de arbitrariedad, la existencia de una relación y una lista de delitos que son los tipos precedentes que pueden dar origen al lavado de activos. ¿Por qué? Porque puede suceder, como que efectivamente en muchos casos acontece, de que ante la informalidad del manejo económico, muchas personas que han desarrollado actividades económicas no tienen forma y manera de poder justificar el origen de los activos. Y ante la imposibilidad de la justificación, esa persona se ve empujada a una denuncia por el delito de lavado de activos. Pero resulta que yo no he tenido contabilidad, me he manejado durante años de una forma totalmente informal, no he pagado impuestos y no tengo manera y forma de poder declarar. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva que surge sobre el tema? ¿De qué manera yo puedo desarrollar una imputación que encuadre dentro de los tipos penales que están en el artículo 1 y 2 del decreto legislativo para poder justificar y demostrar una responsabilidad de carácter penal? En el año 2010 hubo un pleno jurisdiccional en la que se establecieron una relación de elementos indiciarios que podían en alguna forma orientar la investigación para poder verificar si esa persona que estaba siendo objeto de investigación podía haber tenido algún tipo de relación con una actividad de carácter ilícito, ¿no? Que es un caso diferente al caso que usted plantea, porque el caso de usted es un caso muy particular, digamos, ¿no? Pero creo que es interesante rescatar el tema de los denominados indicios, porque en el caso específico de hechos que no están justificados de manera precedente, ¿cuál sería la alternativa para poder plantear un tipo de imputación? ¿Cuál va a ser ese análisis de tipicidad en el cual yo podría encuadrar dentro del tipo penal el comportamiento que usted desarrolló como tesorero? ¿Cuáles eran sus funciones como tesorero? Eso es elemental, ¿no? ¿Esos hechos que usted desempeñó como tesorero encuadran dentro del tipo penal? El hecho de que se haya abierto una investigación no significa que tenga que usted ser responsable. En este caso, un agregado a la gente, digamos, supongamos en este caso que los hechos se consumaron, en este caso el mes de enero, pero yo en este caso mi responsabilidad como tesorero es el haber presentado un informe de crédito público. Entonces,
si el delito ya se consumó, el delito como le dije, ¿no? El delito de lavado de activos es un delito ya registrado. Entonces yo personalmente entiendo que digamos, mataron en enero, pero volvieron a matar en julio. Entonces eso es lo que... Pero el hecho de que hipotéticamente se haya consumado el delito no significa que usted sea responsable. Yo para ser cómplice tengo que haber en este caso participado en la consumación, en este caso, o haber hecho actos en la consumación del delito. ¿Cuál fue el análisis en términos de su actitud de dolo? Yo no participé en este caso. ¿Cómo se ha desarrollado el dolo con usted? ¿Por qué? Lo que yo considero en este caso es que la imputación no sería cómplice o autor de un delito de lavado de activos, o sea, podría ser cualquier otra infracción. Yo personalmente, de lo que usted me manifiesta, yo creo que usted no tiene ninguna participación, ninguna responsabilidad. Doctor, pero si él, siendo tesorero, dentro de sus funciones está de verificar de dónde procede el dinero, ¿no? Más aún se presenta él con una firma a la una reunión de personas que posteriormente dijeron de que ellos no habían aportado ningún dinero y después se supo que salió de otro lado. ¿Por qué el afán de supuestamente un dinero ilícito convertirlo entre comillas a ilícito con este acto de ocultamiento? Por eso, yo creo que el tema central es en cuanto a las obligaciones que él tenía como tesorero del partido. Ese es el punto de partida. Un ratito con esto le cedo la palabra. El punto de partida es cuáles eran las obligaciones que le competían a él como tesorero. Se puede recurrir a precedentes de otras actividades de tesoreros en otros entes jurídicos respecto a su obligación. En segundo lugar, ¿cuál es su profesión? ¿Usted es contador? ¿Es abogado? En tercer lugar, ¿de qué manera le hicieron llegar a usted la información? ¿Yo tenía acaso capacidad de poder cuestionar la información que se me estaba haciendo llegar a mí? ¿Yo por qué tenía que dudar de que esos aportes que me estaban haciendo llegar eran aportes lícitos? Yo no podía convertirme en un investigador para poder, y además yo no tenía la capacidad de poder cuestionar ese tipo de aportes en un informe de carácter contable. Doctor, Sí, ¿tu nombre, doctor. perdón, cuál es? Ronald Avellaneda, buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio sobre la primera intervención del compañero, el colega, era puntualmente si es que el título de imputación era correcto, si es que podían atribuirle participación, en este caso postconsumativa, en el delito de lavado de activos. Ese era el cuestionamiento del colega. O sea, si se puede o no se puede. El acuerdo plenario 3.2, claro, exactamente. Si realmente eso va a prosperar. Pero el efecto del acuerdo plenario 3.2 establece que puede ser... puede también atribuírsele una participación postconsumativa. Así lo establece claramente el acuerdo plenario. Creo que eso no hay ninguna duda. Ahora, sobre su participación o no, habría que ver también, con respecto, analizar el aspecto subjetivo. ¿Hubo dolo, culpa o no en relación a la información que brindó a la OMPE respecto a los transportes? ¿No? Porque si determinamos que es culposo, obviamente no se incurre en el delito de lavado de activos porque solamente Eventual también. el aspecto subjetivo. Entonces creo que de ese lado creo que habrá que analizar en todo caso puntualmente la imputación concreta que le realiza el Ministerio Público y determinar su participación o no, cuál ha sido su participación en concreto. Lo otro sobre la autonomía, que hizo también, el colega preguntó si era una autonomía procesal o sustancial. Eso ya está también sancionado con la sentencia penal casatoria 1/2017, es decir, ya establece ahí cuál es la autonomía, dice procesal y también sustantiva. Eso queda claro, independientemente de la posición que tomemos cada uno de nosotros, hay doctrina jurisprudencial sobre eso y tenemos obviamente que acatar. Obviamente, independientemente de la posición que adoptemos en una defensa, supongamos, ¿no? Quiero defender, no estoy de acuerdo con ello, está bien. Pero sí hay doctrina jurisprudencial vinculante. Entonces, sobre esa premisa creo que debemos partir y después de eso ya abordar las opiniones personales. Discutir de repente
esta sentencia casatoria, de repente discutirla, analizarla y ver, de repente sacar otros conceptos, me parece, ¿no? Muy bien. ¿Usted tiene en concreto la imputación? Sería interesante para poder hacer un desagregado, ya como abogado, digamos, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, por favor. ¿Cómo estás? Respecto al tema de financiamiento del terrorismo, ¿en qué situación nos encontramos dentro de lo que usted considera la trayectoria interpretativa? A través de la jurisprudencia. Así como nos ha ilustrado el término de lavado de activos, ¿no? A nivel internacional, nacional, y su opinión muy personal en el tema del terrorismo, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Por qué? Porque también hay, digamos, en lo que es el Sistema General de Prevención del Lavado de Activos, sí. ¿Aló? Disculpen la interrupción, lo que pasa es que quiero que escuchen los compañeros de la... No se... ¿Aló? ¿Aló? 1, 2. A ver, 1, 2, 1, 2. A ver, 1, 2, 1, 2. Ahora sí. Gracias. Disculpen la interrupción, pero necesito que el aula virtual los oiga. A ver. Sí, doctor, buenos días. Sí, dime. Respecto al tema de financiamiento del terrorismo, ¿cuál es su opinión y en qué nivel nos encontramos en lo que usted considera la trayectoria interpretativa, que nos ha ilustrado muy bien en el tema del lavado de activos, tanto internacional como nacional, porque existen ya normas sobre el particular en cuanto al sistema de prevención? Gracias. El Perú es objeto cada cierto tiempo de una evaluación por parte del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera. El GAFI, si bien es cierto, es un organismo administrativo, porque las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, como su mismo nombre lo dice, son recomendaciones, a diferencia de lo que es un tratado internacional, que es objeto de ratificación, en el cual el Estado se compromete a cumplir lo que está establecido en el tratado internacional. Claro, la peculiaridad del reglamento es que es un espacio que tiene una mejor dinámica, ¿no? Y no es tan encofrado como lo que significa un tratado internacional. Pero el Perú, como todos los países de la comunidad internacional, sobre todo los países del tercer mundo, son objeto de una verificación de acuerdo a determinados estándares. La información que yo tengo es que la última verificación que se hizo, el Perú no aprobó los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera. Estos estándares tienen vinculación con la cantidad de procesos que existen sobre el particular, tienen relación con la cantidad de sentencias que existen sobre el particular, si estas sentencias han sido ya sentencias consentidas y ejecutoriadas, y otros acontecimientos que en alguna medida verifican si el país ha estado o no está decidido a colaborar con estos estándares internacionales. Una situación de análisis sobre hechos más concretos parte de la premisa de que hasta la fecha hay un número poco significativo de sentencias sobre el lavado de activos que estén consentidas y ejecutoriadas, porque en última instancia lo que define pues es la cantidad de personas que han sido sancionadas por la comisión de este delito. El segundo tema referencial es
me parece a mí importante analizar lo que está pasando con Odebrecht, que si bien es cierto son casos de corrupción, creo yo que el rol de la unidad de inteligencia financiera y el rol de la fiscalía es importante en el análisis de los hechos. Eso es más o menos lo que sería a nivel nacional. A nivel internacional, eso es un tema, de mi opinión, bastante subjetivo y discutible, porque, como manifestaba a los inicios de esta exposición, las cifras oficiales no son el marco referencial más apropiado para poder analizar un hecho de esta naturaleza. En principio porque el lavado de activos es una actividad subrepticia, encubierta, escondida, ¿no? Por lo general se devela cuando ya están los hechos consumados, o se develan porque han aparecido otros delitos. El hecho de que se esté investigando de acuerdo a la ley de crimen organizado y a la ley de lavado de activos tampoco no es un elemento referencial, porque los procesos en realidad están demorando bastante tiempo y hasta la fecha no hay una sentencia importante que pueda implicar, digamos, un punto de referencia objetivo, ¿no? A nivel global, yo creo que hay una doble moral en el tema del lavado de activos, porque estas jurisdicciones no son objeto de verificación ni de control por los grupos de acción financiera. Estas jurisdicciones siguen jugando de manera paralela a toda la actividad económica global formal. Entonces, yo no creo que hasta la fecha las políticas antilavado hayan tenido los resultados que han generado respecto a las expectativas. Porque en el caso del Perú, la legislación administrativa cada vez es más frondosa. Se ha aumentado la lista de sujetos obligados a informar. Incluso ya estamos los abogados como sujetos obligados a informar, ¿no? Por lo tanto, podríamos vernos inmersos, incursos en una investigación sobre, como que ya hay abogados que están siendo investigados por lavado de activos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la figura de la conspiración es un marco interpretativo bastante propicio para incorporar a los abogados. Es decir, viene un cliente a buscar mis servicios y esa persona está siendo investigada por un delito de lavado de activos o está siendo investigada por un delito de corrupción. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, yo tendría que convertirme en una especie de oficial de cumplimiento. Tendría que indagar quién es mi cliente, que es obvio que tengo que hacerlo, pero además tendría que investigar de dónde provienen los fondos con los que me está pagando mis honorarios. Claro, puede reportarse un pago bancario, como lo exige la ley, y tengo a su vez que girar una factura electrónica por el dinero que yo estoy recibiendo. Pero eso no me excluye a mí de ninguna manera de una posible investigación sobre el lavado de activos, porque ese dinero que ha sido bancarizado y que yo lo he tributado a través de una factura electrónica puede generar una transacción financiera sospechosa, con lo cual yo me podría haber inmerso como abogado al haber dado un servicio, al haber recibido un honorario y a través de haberse cumplido con las formalidades, porque no estoy hablando acá de dinero en efectivo que se me está entregando. Se me está entregando dinero bancarizado que proviene de una persona jurídica legalmente constituida, con lo cual mi capacidad se ve agotada dentro de mis posibilidades. Me estás bancarizando, me está pagando una persona jurídica legalmente constituida, estoy girando mi recibo electrónico a la SUNAT, o sea, dentro de mis espacios de capacidad, más no puedo hacer. Yo como abogado defensor no me voy a poner a indagar e investigar
sobre los orígenes ni sobre su trayectoria profesional, económica, contable, tributaria de la persona que está buscando mis servicios. Porque una actitud de esa naturaleza, en el sano juicio de cualquier persona que recurra a un abogado, sería una actitud sospechosa. ¿Tú qué tanto me estás investigando? Mejor voy donde otro abogado. Sin embargo, yo me puedo ver comprometido en una operación de lavado de activos a raíz de haber dado servicios profesionales, ¿no?, respecto a un caso de corrupción. O sea, en otras palabras, si me vienen a buscar a mí como abogado para que yo dé un servicio sobre lavado de activos, al margen de cumplir con estas formalidades elementales que están dentro del sano juicio, tampoco yo no puedo hacer más. Por eso el tipo penal habla de que se podía presumir sobre el origen ilícito. Claro. En esto, claro. Doctor. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme tenerlo como opositor, doctor. En relación al decreto legislativo 1106, en el artículo 6, que dice rehusamiento, retardo, falsedad en el suministro de información. Doctor, es en el caso de una entidad jurídica que exdirectivos han, digamos, malversado los fondos, ¿no?, de la entidad. ¿Sabes? Y no se ha encontrado la información contable, los libros de actas. Esta entidad ha sido denunciada por un presidente, ¿no?, que ha asumido, ¿no?, después de estos 6 directivos. Y la policía ya ha dado un informe preliminar diciendo que es imposible hacer un peritaje contable porque no tienen los elementos, pues, de la documentación, los libros, ¿no? Entonces, este caso se está viendo en el Ministerio Público, ¿no?, que habla de perito contable. Se les ha solicitado a estos directivos, pero no dan ningún tipo de información, ¿no? Rehusan, o sea, dicen que no saben, que estaba ahí, que se perdió, pero no existe denuncia, no existe ningún acta que diga que esos libros se han, bueno, ha habido un siniestro, ¿no?, y se han quemado, ¿no? Yo le digo, este artículo puede ser un condicionante para que se formule la denuncia, porque estos señores, en el caso del presidente, digamos, hecho transferencia de bienes vinculares a sus hijos, a 3 de sus hijos. Incluso se le ha detectado propiedades, ¿no?, 3 propiedades que están valorizadas cada una en $100,000, pero no existe documentación, digamos, que me acredite que esas casas valen $100,000. Solamente yo he podido detectar la compra del terreno, es ínfimo, ¿no?, de 3,000, 6,000, 9,000 soles. La situación de estos señores, al rehusarse de dar información, porque nuevamente yo he requerido información de ellos, sus ingresos, todo, pero no dan ningún tipo de información. Entonces, en base a los elementos de juicio que la entidad ha recaudado de los entes, en este caso la superintendencia, ¿no?, la misma SUNAT con sus declaraciones anuales, ¿no?, se puede formular y considerar este artículo 6 de que se rehusan a dar información. El artículo 6 del decreto legislativo 1106. A ver, vamos a dar una respuesta como fiscal, vamos a dar una respuesta como juez, vamos a dar una respuesta como abogado y vamos a dar una respuesta como investigado. Creo que uno podría desarrollar 4 tipos de respuestas. Y la última, la respuesta del perito. Una respuesta como fiscal.
Primero hay un aspecto de forma. La reticencia, entre comillas, a brindar información. Cuando quien es investigado es el más interesado en que se dilucide sus niveles de participación. El fiscal, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, entiendo yo que ha abierto una investigación preparatoria. Tiene que haber plasmado en la primera disposición un precedente de lo que va a ser un análisis de tipicidad respecto a la forma y participación en relación a los hechos respecto al investigado y de qué manera estos hechos se encuadran dentro del tipo penal. La investigación aporta elementos de análisis, motivo justamente de la investigación. En el entendido que una vez que ha finalizado la investigación, el fiscal ha reunido la mayor cantidad de elementos para poder desarrollar su teoría del caso y poder fundamentar su acusación y que esta acusación sea sometida a un juez de control. En conclusión, el fiscal, a raíz de la investigación, ha reunido tales elementos: 1, 2, 3, 4, 5. Uno de ellos es justamente la negativa a brindar información, partiendo de la premisa de que se ha tratado de una institución, de un órgano empresarial que ha cumplido pues con ciertas formalidades. Ha estado inscrito en los registros públicos, o está inscrito en los registros públicos, tiene una estructura administrativa, ha operativizado una serie de activos, ha contabilizado estos activos, ha presentado sus declaraciones anuales, ¿no? Es decir, toda la documentación que justificaría que efectivamente esa empresa ha venido trabajando de manera formal, con documentación que justifica esa operatividad. De la noche a la mañana, la empresa se niega a brindar esa información. ¿Cuáles son las justificaciones y las razones para poder afirmar que la empresa se niega y cuál ha sido la respuesta de la empresa en relación a esta negativa? Me robaron los documentos. ¿Cómo se los robaron? Se incendiaron, el vehículo se desbarrancó, usted presentó una denuncia ante la comisaría, ha habido una investigación por parte de la policía, usted tiene documentación que puede en alguna medida justificar. Yo creo que esos son los elementos a los cuales podría recurrir el fiscal. ¿Cuál sería la posición del abogado? Que el fiscal no ha podido demostrar estos hechos y que yo sí tengo sustento demostrable que efectivamente esa documentación desapareció. Ha habido una investigación, ha habido la constatación de que hubo un incendio en el local, ¿no? Y yo tengo información de forma conexo, paralela, que demuestra que efectivamente ha habido una trayectoria de carácter formal. ¿Cuál sería la posición del juez? Una posición eminentemente garantista. Si la Fiscalía no justifica, no demuestra, simplemente yo no puedo proceder a disponer de una resolución que pudiera aprobar una acusación fiscal. ¿Cuál sería el rol del perito? Haber agotado toda su capacidad operativa documentada, exigiéndole información y acompañando las respuestas a esas solicitudes de información. La policía solamente en este caso puede hacer un informe. Quien realmente asume la direccionalidad es el fiscal. Si estos hechos efectivamente encuadran o no encuadran dentro del artículo 6, rehúsa, retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil, empresarial que le sea requerida en el marco de una investigación,
o juzgamiento por el delito de lavado de activos, o el que de manera deliberada, en términos dolosos, presenta formación inexacta. Si se está presentando la contabilidad de la empresa con firma de contador y es una información falsa, entonces es evidente que la persona más autorizada para poder justificar esa investigación, que es el contador, avala que se esté presentando una información falsa. Es decir, en conclusión, hay una serie de elementos que se pueden ir desagregando respecto a lo que ha sucedido en la investigación, respecto al análisis que brinda el abogado, el contador, el fiscal y el juez, si encuadran o no encuadran dentro de los verbos rectores, a través del análisis de tipicidad. Va a venir un break y entramos con mayor fuerza al segundo capítulo. Yo te conozco, tú, ¿no? Por supuesto. Tú has sido A mi trabajo en el colegio de abogados. claro.